¿Sabes cuál es la peor parte de la culpa? Que no necesitas haber hecho nada malo para sentirla. Yo no maté a mi familia, solo bajé al pueblo a vender carbón. Y esa noche, mientras dormía, todos murieron. Y mi cabeza lo sabe. Sabe que si hubiera subido, probablemente habría muerto con ellos. Sabe que no habría cambiado nada. Sabe que no fue mi culpa. Pero la culpa no vive en la cabeza, vive en el pecho. Y ahí abajo no hay lógica que valga. Ahí abajo solo hay una voz que dice: tú no estabas. Y lo repite cada mañana cuando te despiertas. Cada mañana, sin faltar una. Yo tenía 13 años cuando esa voz empezó a hablar, y todavía no era encontrado la forma de callarla. Vivíamos en la montaña. Papá había muerto hacía tiempo, pero mamá mantenía la casa en pie con las manos, con la espalda, con esa terquedad suave que tienen las madres que no pueden darse el lujo de rendirse. Éramos muchos hermanos y no teníamos mucho, pero teníamos lo que importa. Yo era el mayor, así que me tocaba bajar al pueblo a vender carbón. Y eso hacía el día que todo cambió. Bajé con la canasta, vendí lo que pude y cuando quise volver, un vecino me detuvo. Me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba de un hombre viejo. Me dijo que me quedara, que no subiera, que de noche la montaña no era segura, que había demonios. Le dije que mi familia me esperaba. Me dijo que me esperarían también mañana. Dudé un segundo. Miré hacia arriba, hacia donde estaba mi casa, y la montaña ya estaba oscura. Me quedé. Dormí tranquilo. Esa tranquilidad me persigue más que cualquier demonio. Porque mientras yo dormía tranquilo, ellos estaban muriendo. Mientras yo me tapaba con una manta que olía a leña ajena, algo subía por la montaña hacia mi casa, hacia ellos. Y nadie iba a pisarles, nadie iba a detenerlo. Y el hijo mayor, el que se supone que protege, estaba durmiendo. Tranquilo. A la mañana siguiente subí y el olor me golpeó antes de ver nada. La puerta estaba entreabierta. Rokuta tenía los ojos abiertos, mirando al techo, como si estuviera esperando que alguien viniera a despertarlo. Shigeru tenía la mano estirada hacia la puerta, como si hubiera intentado salir, los dedos arañando la madera. Mamá estaba encima de Hanako, cubriéndola, con los brazos cerrados alrededor de ella como hacía cuando había tormenta y Hanako lloraba. La misma posición, los mismos brazos, solo que esta vez no se iba a levantar después a decirle que ya pasó, que no era nada, sin que sirviera de nada. La sangre estaba por todos lados, en el suelo, en las paredes, en la ropa que mamá había lavado ese mismo día y que todavía colgaba dentro porque hacía frío para secarla afuera. Y el silencio de una casa donde siempre había ruido, donde siempre alguien gritaba o reía o lloraba o peleaba por algo. Ese silencio era peor que cualquier olor, porque el olor te dice qué pasó. El silencio te dice que ya no hay nadie para hacer ruido. Y lo primero que pensé no fue dolor, no fue rabia, fue culpa. Yo no estaba aquí, yo estaba abajo durmiendo mientras ellos morían. Y tu mente no te dice probablemente habrías muerto con ellos. Tu mente te dice, tú no estabas, tú fallaste, tú los dejaste solos. Esa culpa se mete dentro como un clavo que no tiene la decencia de oxidarse. Se queda ahí, brillante, afilado. Cada mañana cuando te despiertas, todos habían muerto menos Nezuko. Mi hermana respiraba, apenas. Un hilo de vapor saliendo de sus labios en el frío. Me la puse en la espalda y empecé a bajar corriendo. La nieve me llegaba a las rodillas. Resbalaba, me levantaba, resbalaba otra vez. Y cada vez que caía sentía el cuerpo de Nezuko contra mi espalda. Y ese peso era lo único que me decía que todavía quedaba algo por salvar. Y entonces se movió. No como una persona. Se sacudió con una fuerza que no era suya. Creció. Cambió. Me tiró al suelo y cuando la miré a los ojos, los mismos ojos que se cerraban cuando le contaba historias por las noches, los mismos que se arrugaban cuando se reía, me miraban como si yo fuera comida, pero no me mató. Algo la frenó y cuando la vi llorar, cuando vi lágrimas salir de unos ojos que ya no eran del todo humanos, fue como oler carbón en medio de un incendio. Algo familiar en medio de algo irreconocible. Algo que decía,
sigo aquí. Ahí supe dos cosas: que iba a salvarla, y que si un demonio podía llorar, entonces no todos los demonios eran monstruos. Ese mismo día apareció Giyu Tomioka, un cazador de demonios. Apareció de la nada, sin ruido, sin aviso. Solo estaba ahí, con una espada y una mirada que no tenía nada dentro. Ni crueldad ni piedad, solo deber. Como alguien que ha hecho esto tantas veces que ya dejó de sentirlo. Levantó la espada para matar a Nezuko y yo me lancé. No pensé, no calculé. Me puse de rodillas en la nieve con mi hermana en la espalda y le supliqué a un desconocido que no me quitara lo único que me quedaba en el mundo. Le dije que no iba a atacar a nadie. Le dije que era mi hermana. Le dije todo lo que se puede decir cuando estás arrodillado y la persona que tienes enfrente tiene una espada y tú no tienes nada. Y me llamó patético. Me dijo que suplicar no salva a nadie, que si hubiera sido más fuerte no estaría de rodillas, que el mundo no funciona con ruegos, que los débiles no tienen derecho a elegir. Me separó de Nezuko, me lanzó a un lado como si no pesara nada, y fue hacia ella. Y entonces Nezuko se puso entre él y yo, no para atacarlo, para cubrirme. Un demonio que llevaba menos de un día siendo demonio eligió ponerse entre una espada y su hermano. Giyu bajó la espada, y algo cambió en sus ojos. Un demonio protegiendo a un humano en vez de devorarlo. Rompió algo dentro de lo que él creía saber sobre el mundo. Me envió con Urokodaki, un viejo que vivía solo en las montañas y que entrenaba cazadores de demonios. Olía a pérdida acumulada. A alguien que ha enterrado demasiados alumnos y sigue entrenando más sabiendo que probablemente los va a enterrar también. Y aún así les ponía una máscara a cada uno antes de que se fueran. Una máscara tallada por él, con sus manos, para protegerles la cara. Como si una máscara de madera pudiera proteger a alguien de lo que les espera afuera. Lo que siguieron fueron 2 años. Trampas con cuchillas en la montaña. Respirar hasta que los pulmones ardían. Practicar con la espada hasta que los brazos no respondían. Urokodaki me enseñó la respiración del agua, que era más que técnica de combate. Era aprender a tomar la imagen de Rokuta con los ojos abiertos, la mano de Shigeru hacia la puerta, y canalizarlo en algo que no fuera destrucción. Convertir el dolor en movimiento, la culpa en filo. Pero lo más duro fue la roca, enorme. Me la puso enfrente y me dijo: córtala. Si puedes, estás listo. 6 meses. Las manos llenas de ampollas, sin lograr ni una grieta. 6 meses golpeando una piedra que no se movía, igual que cualquiera que ha dado todo lo que tiene por algo y sigue exactamente donde empezó. Esa frustración de saber que el esfuerzo no siempre alcanza, de que querer algo con toda tu alma no significa que puedas conseguirlo. Hasta que aparecieron Sabito y Makomo, 2 chicos que me encontraron en el bosque y me entrenaron. Sabito peleaba como si intentara enseñarme a golpes que todavía me faltaba todo. Me tumbó cientos de veces. Me gritó que mi espada era débil, que mi resolución era débil, que todo en mí era débil. Y cada vez que me tumbaba me tendía la mano. Makomo corregía después, suave, pero sin dejarme pasar ni un error. Movía mis brazos a la posición correcta, con una paciencia que olía a algo que me recordaba a mamá. Los 2 hablaban de Urokodaki como mis hermanos hablaban de ella. Cuando logré partir la roca, desaparecieron en la niebla. Después, descubrí que llevaban años muertos. Habían muerto en la misma prueba a la que yo estaba a punto de entrar. Y Urokodaki lo sabía. Sabía que los chicos que me estaban entrenando ya no existían. Sabía que la prueba que me esperaba era la misma que se los había tragado a ellos. Y me dejó ir de todas formas. Entonces llegó la selección final. Fueron 7 días en una montaña llena de demonios. Sobrevivir o morir. Ahí maté al demonio que había matado a Sabito y Makomo. Uno que llevaba 40 años encerrado devorando alumnos de Urokodaki. Uno por uno. Se sabía sus nombres, se burlaba de sus máscaras, se burlaba de su maestro. Decía los nombres de los chicos que había devorado como si fueran trofeos. Lo decapité, y mientras se desintegraba, sus ojos cambiaron. La furia se fue. Lo que quedó era otra cosa. No supe nombrarla en el momento, pero después la reconocí. Era alivio. Como si morir lo liberara de algo que llevaba décadas arrastrando. Recé por él. No lo había planeado, solo me arrodillé y lo hice, porque vi algo en esos ojos que me recordó que antes de ser eso había sido otra cosa, y no pude darle la espalda. Fue la primera vez,
no la última. Entre los que salimos con vida, había 2 que iban a volverse importantes. Uno de ellos es Zenitsu. Él lloraba por todo, suplicaba, se arrastraba por el piso rogando que lo dejaran irse, hasta que lo vi dormirse mientras un demonio se le acercaba y dormido, con el miedo apagado, sacó la espada y cortó con un movimiento tan limpio que ni vi la hoja moverse. Después se despertó llorando otra vez. Todo ese poder estaba ahí dentro, pero solo salía cuando dejaba de tener miedo. El otro es Inosuke. Él era lo contrario. Máscara de jabalí, gritaba todo el tiempo, atacaba todo lo que se moviera. Se había criado solo en las montañas, sin ninguna persona. La primera vez que alguien lo trató con amabilidad, se quedó quieto, como un animal que no entiende por qué les tienden la mano en vez de pegarle. Los 3 terminamos juntos. No porque nos eligiéramos, porque ninguno podía sobrevivir solo. Recibí mi espada y mi primera misión, y desde el primer demonio el patrón se repitió: llegar, oler la muerte, pelear, ganar, y después descubrir que debajo del monstruo había alguien. En una ciudad desaparecían chicas. El demonio responsable se dividía en 3 cuerpos y las arrastraba a un pantano subterráneo. Las devoraba cuando cumplían 16 porque después perdían su sabor. Guardaba las horquillas de cada víctima como trofeos en una caja. Vi esa caja, docenas de horquillas. Cada una había sostenido el pelo de alguien que tenía nombre, que tenía familia, que tenía planes para mañana. Vi a Kazumi destrozado porque su prometida era una de ellas. La rabia me quemó, pero usé la respiración, canalicé, peleé. Nezuko peleó conmigo, protegiendo a gente que no conocía como si fuera su familia, porque Urokodaki le había puesto esa idea dentro con hipnosis. Todos los humanos son tu familia. Y Nezuko la aceptó sin resistencia, porque para ella siempre fue así. Después vino Asakusa, y ahí lo olí. El mismo olor que estaba en mi casa la noche que mi familia murió. Musan Kibutsushi, caminando por la calle con traje elegante, con una esposa humana, con una hija, fingiendo ser persona, escondiéndose a plena vista, el primer demonio de la historia, el origen de todos los demás, y ahí estaba, comprando flores con su hija como si fuera un padre cualquiera en un domingo cualquiera. Y lo peor no fue verlo. Lo peor fue que nadie más lo veía. Todo un distrito lleno de gente caminando al lado del ser que ha destruido más vidas que cualquier guerra. Y nadie lo sabía. El mal más grande del mundo no tiene cuernos ni colmillos. Tiene traje y familia. Y sonríe mientras te mira. Antes de que pudiera hacer nada, rajó el cuello de un transeúnte. Lo convirtió en demonio delante de mis ojos y desapareció entre la multitud. No porque necesitara hacerlo, porque podía, y quería que yo lo supiera. Quería que viera lo fácil que era para él destruir una vida. Quería que entendiera la distancia entre lo que yo soy y lo que él es. Esa noche conocí a Tamayo, una demonio, pero no como los otros. Tamayo había roto la cadena de Muzan siglos atrás y vivía escondida, investigando una cura para la transformación. Era médico. Curaba humanos, un demonio que curaba humanos. Me pidió sangre de demonios poderosos para avanzar en su investigación. Acepté, porque desde el día que vi llorar a Nezuko, supe que si existía una forma de traerla de vuelta, iban a encontrarla, aunque tardara años, aunque costara todo. Después vino el demonio de los tambores, Kyogai. Uno que había sido expulsado de las 12 lunas de Muzan por no ser lo suficientemente fuerte. Cuando se desintegró, sus últimos pensamientos no fueron de rabia. Fueron sobre unos manuscritos que había escrito cuando era humano. Textos que un crítico había despreciado, pisoteado, tirado al suelo delante de él. Había vivido persiguiendo la aprobación de alguien que nunca se la iba a dar. Y como demonio seguía haciendo exactamente lo mismo, buscando que Muzan lo aceptara. Y ahí entendí algo sobre cómo funciona Muzan. No necesita obligar a nadie, solo necesita encontrar a alguien roto y ofrecerle exactamente lo que necesita escuchar. Cada misión me dejaba algo, un olor nuevo, una pregunta nueva, una cara desintegrándose que se me quedaba detrás de los ojos cuando intentaba dormir.
Y yo seguía avanzando porque Nezuko seguía en su caja y la cura seguía sin existir y los demonios seguían allá afuera haciendo lo que hacen. Pero entonces llegó una misión que fue diferente a todas las anteriores. El monte Natagumo. Llegamos siguiendo cazadores desaparecidos. El bosque estaba lleno de telarañas y de un olor que tardé en identificar. No era maldad. Había una familia de demonios dentro. Padre, madre, hermanos, pero no eran familia de verdad. Eran demonios Kerrui. Un demonio que parecía un niño, pequeño, pálido, con ojos que no parpadeaban. Había obligado a actuar como su familia. Los controlaba con hilos, los castigaba si no obedecían, los reemplazaba si fallaban. Encontramos cazadores manipulados como marionetas, compañeros que se atacaban entre ellos sin poder evitarlo, con los ojos llenos de horror porque sabían lo que estaban haciendo, pero sus cuerpos no les respondían. Cuando los hilos se enredaban, la demonio que los controlaba les rompía el cuello, como quien descarta una herramienta y buscaba a otros. Inosuke y yo la derrotamos, y cuando se desintegró no sintió odio, sintió alivio. Porque morir la liberaba de vivir bajo Rui. Peleé contra Rui y casi muero. Sus hilos eran más fuertes que mi espada. Me cortaron, me abrieron la piel, me destrozaron. Cada vez que esquivaba uno, otro me encontraba. Eran invisibles hasta que ya estaban dentro de ti. Rui quería a Nezuko. Había visto nuestro vínculo. El vínculo real entre dos hermanos que se quieren de verdad, y lo quería para él. Me ofreció un trato. Entrégamela y te dejo vivir. Le dije que los lazos de verdad no se construyen con miedo. Me destrozó por responder así, pero Nezuko tuvo una visión, y algo cambió en ella. Su sangre ardió. Los hilos se quemaron. Y juntos, usando una danza que recordé de mi padre bailando junto al fuego cuando yo era muy pequeño, los pies descalzos sobre la nieve, los brazos moviéndose como si el fuego fuera parte de su cuerpo. Y la explosión de sangre de Nezuko, cortamos la cabeza de Rui. Y entonces su olor cambió. No fue gradual, fue instantáneo, como si le arrancaran una máscara que llevaba puesta siglos. La maldad se fue y lo que quedó fue un olor a niño, pequeño, enfermo, asustado. El mismo olor que tenía Rokuta cuando se despertaba de una pesadilla y venía a buscarme. Rui recordó que sus padres, los de verdad, habían intentado protegerlo, que su madre lo abrazaba cuando tenía miedo, que su padre se ponía entre él y el peligro, y que él los había matado a los dos porque Muzan le dijo que la familia era debilidad y Rui, un niño enfermo que solo quería dejar de sufrir, aceptó el trato del monstruo. Y después pasó siglos intentando reconstruir con miedo y control lo que él mismo había destruido. Construyó una familia donde el amor se medía en obediencia, donde el castigo llegaba cuando alguien no cumplía su papel, donde te quiero significaba te necesito cerca y haré lo que sea para que no te vayas. Recé por él, y esa noche me hice una pregunta que me aterró. Si hubiera sido yo el que naciera sin una familia que lo quisiera, si hubiera encontrado a Muzan antes que a Urokodaki, ¿de verdad habría elegido diferente? Me gustaría decir que sí, pero no estoy seguro, y esa falta de certeza es lo que me mantiene arrodillándome. Después de Natagumo me capturaron. No los demonios, los míos. Me desperté encadenado frente a los 9 pilares, los cazadores más fuertes del cuerpo de exterminio, los 9 guerreros más poderosos de toda la organización, cada uno con una respiración diferente, cada uno con una historia de pérdida que lo había llevado hasta ahí. Y todos querían saber lo mismo. ¿Por qué viajaba con un demonio? Expliqué. Conté la historia de Nezuko. 2 años sin atacar a nadie, peleando a mi lado, protegiéndome. Pero las palabras no bastaron, y nadie ahí tenía la obligación de creerme, porque cada pilar que estaba en esa sala había perdido a alguien por culpa de un demonio. Cada uno. Para ellos, confiar en un demonio era escupir en la tumba de las personas que más querían. Y yo les estaba pidiendo exactamente eso. Sane Mishina Sugawa, el pilar del viento, se cortó el brazo. Dejó que su sangre goteara sobre la caja donde dormía Nezuko. La provocó. Quería demostrar que un demonio es un demonio y punto. Y tenía marcas por todo el cuerpo. Cicatrices encima de cicatrices. Un mapa de todo lo que los demonios le habían quitado escrito en su propia piel. ¿Cómo le dices a alguien así que confíe en uno? Nezuko salió. Vio la sangre. Su boca se llenó de saliva. Podía verlo en sus ojos, el hambre.
real, fuerte. El instinto de demonio tirando de ella con todo lo que tenía. Y por un momento que duró una eternidad, pensé que todo se acababa. Que 2 años de protegerla, de cargarla en la espalda, de jurar que iba a salvarla, terminaban ahí, en un jardín de piedra, delante de 9 personas que solo necesitaban una razón para matarla. Cerró los ojos, se alejó, giró la cara, rechazó la sangre. Un demonio, con hambre, con sangre fresca delante de su cara, eligiendo no comer, sin que nadie le enseñara a hacerlo. Lo hizo porque algo dentro de ella era más fuerte que el hambre, algo que Muzan no pudo borrar, algo que olía a casa. Kagaya Ubuyashiki, el líder, nos dio una oportunidad. Un hombre que se estaba muriendo. Lo veías en su piel, que se deshacía. En sus ojos, que ya casi no veían. Lideraba a los cazadores más poderosos del mundo desde un cuerpo que se desmoronaba. Y ninguno de ellos se atrevía a levantar la voz en su presencia. No por miedo, por el tipo de respeto que solo te gana alguien que sufre más que tú y nunca se queja. Nos dio una condición: derrotar a una de las 12 lunas. Probar que un cazador y un demonio podían pelear del mismo lado. Así que nos enviaron a recuperarnos a la mansión mariposa. Shinobu Kocho, la pilar del insecto, nos recibió con una sonrisa que olía a algo raro. No a amabilidad, a algo que cubría otra cosa, como perfume sobre una herida que lleva años sin cerrarse. Entrené semanas. Respiración de concentración total hasta dormido. Competí con Kanao, una chica que peleaba como si su cuerpo fuera una máquina y su corazón estuviera guardado en un cajón cerrado con llave. Le costaba decidir cualquier cosa por sí misma, hasta si hablar o no, hasta si comer o no, porque nadie le había enseñado que su opinión importaba. Habían abusado de ella de niña, la habían vendido, y para sobrevivir había aprendido a no querer nada, porque si no quieres nada, nada te puede doler. Le regalé una moneda y le dije que la tirara al aire cada vez que no pudiera decidir, que el lado que cayera le dijera qué hacer. Y después, poco a poco, empezara a elegir sin la moneda. No sé si funcionó, pero la guardó. Y vi cómo la apretaba en la mano mientras se alejaba. Y una noche Shinobu me contó de su hermana Kanae, la anterior pilar de la flor. Una mujer que sonreía de verdad, no como Shinobu, que sonreía como escudo. Kanae sentía compasión por los demonios. Creía que se podía encontrar otra forma. Creía, igual que yo, que debajo del monstruo había algo que valía la pena buscar. Un demonio la mató. La sonrisa de Shinobu tenía sentido ahora. Sonreía porque su hermana sonreía. Pero debajo de esa sonrisa heredada había una rabia que llevaba años pudriendo todo lo demás. Shinobu odiaba a los demonios con una intensidad que no combinaba con su cara. Y la entendí, porque la persona que más se parecía a mí en su forma de ver el mundo había muerto a manos de aquello en lo que creía. La bondad no la protegió, la compasión no la salvó. Creer que había algo bueno dentro del monstruo no evitó que el monstruo le arrancara la vida. Shinobu me sugirió que consultara con Rengoku, el pilar de la flama, sobre la danza que recordé de mi padre. Me dijo que si alguien sabía algo sobre fuego, era él. Así que me subí a un tren, y esa noche aprendí que hay personas que te enseñan más muriéndose que lo que otros te enseñan en toda una vida. Rengoku Kyojuro, el pilar de la flama. Lo primero que noté fue su olor. No olía a tristeza, no olía a miedo, no olía a culpa. Olía a fuego limpio, a leña seca ardiendo sin humo. A algo que no sabía que extrañaba hasta que lo sentí. Estaba sentado en el tren comiendo cajas de bento con una alegría que no tenía sentido para la situación. Delicioso, gritaba con cada bocado como si no estuviéramos yendo hacia algo que podía matarnos. Le pregunté sobre la danza del dios del fuego y me dijo que no sabía nada. Así, directo, sin rodeos. Pero me dijo que me ayudaría a encontrar respuestas. Y lo dijo con tanta convicción que le creí al instante. Porque cuando alguien como Rengoku te dice algo, no necesitas pruebas. Su voz es la prueba. La misión era el tren Mugen. Enmu, la última luna inferior, nos metió a todos en un sueño, diseñado a medida para cada uno. El sueño perfecto. El sueño que no quieres dejar. Y dentro de ese sueño vi mi casa. Vi a mamá. Vi a mis hermanos.
Todos vivos, todos sonriendo, Takeo peleando con Nezuko, Hanako tirándome de la manga, Rokuta dormido en un rincón con la boca abierta, mamá diciendo que la cena estaba lista con esa voz que usaba cuando quería que todos dejáramos de hacer ruido pero sin gritarnos, esa voz que solo ella tenía. Quise quedarme, de verdad quise, porque llevaba tanto tiempo sin sentir ese olor que mi cuerpo entero se negaba a moverse. Todo dentro de mí gritaba: quédate, esto es lo que perdiste, esto es lo que no vas a recuperar nunca, quédate aunque sea mentira, quédate porque la mentira huele a mamá y la verdad huele a sangre. Mamá me miró y dijo: ya te vas, y su voz sonaba exactamente como sonaba, no como un recuerdo, como ella, como si estuviera ahí de verdad. Y tuve que soltar su mano sabiendo que nunca iba a volver a escuchar esa voz fuera de un sueño. Para despertar, tuve que destruir mi propio núcleo espiritual dentro del sueño, apuntar la espada hacia mi propio cuello y cortarme, morir dentro del sueño para despertar fuera de él. Y lo hice varias veces, porque Enmu me volvía a dormir y yo me volvía a matar dentro del sueño, cada vez soltando a mamá de nuevo, cada vez perdiéndola otra vez, cada vez escuchando su voz un segundo antes de que todo se apagara, cada vez eligiendo la verdad, sabiendo que la mentira era más cálida. Derrotamos a Enmu, el tren entero era su cuerpo, fusionado con la máquina. Rengoku protegió 200 pasajeros él solo, mientras los demás encontrábamos el punto débil. Inosuke localizó la columna vertebral. Zenitsu peleó dormido, defendiendo vagones llenos de gente que ni conocía, y corté la cabeza del demonio mientras el tren se descarrilaba debajo de mí. Pero la noche no había terminado. Lo olí antes de verlo. No olía a tristeza como los otros demonios. Olía a vacío, a un agujero tan profundo que ya ni siquiera duele. A alguien que perdió algo hace tanto tiempo que ya no recuerda qué era, solo recuerda que le falta. A casa. Luna Superior 3, uno de los 3 demonios más fuertes que existen debajo de Muzan. El aire cambió, todo se volvió frío, todo se volvió pesado, hasta el viento dejó de moverse y Rengoku se puso de pie. Akasa lo miró y vio lo que yo veía, alguien extraordinario, y le ofreció lo que solo un demonio puede ofrecer: eternidad. Hacerlo inmortal, darle todo el tiempo del mundo para seguir haciéndose fuerte. Le dijo que envejecer era una tragedia, que la muerte era una derrota, que alguien como él no merecía desaparecer. Rengoku dijo que no porque entendía algo que Akasa no podía entender, que la vida vale porque se acaba, que cada amanecer importa precisamente porque no tienes infinitos. Que envejecer, debilitarse, morir, eso no es la derrota. La derrota es dejar de ser quien eres para no tener que enfrentar el final. Lo que siguió fue la pelea más brutal que vi en mi vida. Rengoku peleó como vivía, con todo, sin reservas, sin retroceder un solo paso. Cada golpe de Akasa lo destrozaba un poco más y Rengoku seguía adelante, no porque pudiera ganar, porque detrás de él estábamos nosotros. 200 pasajeros, 3 cazadores heridos, y para él eso era suficiente. Akasa le atravesó el pecho con el puño, y Rengoku, con el brazo del demonio todavía dentro de su cuerpo, apretó su espada contra el cuello de Akasa y le sonrió, con la certeza absoluta de alguien que sabe exactamente quién es y que eso nadie se lo va a quitar. En ese momento lo olí. Lo que Rengoku sentía no era miedo, no era arrepentimiento, era paz. Olía a la misma paz que tenía mamá cuando cubría a Hanako. La paz de alguien que sabe que va a morir y que lo acepta, porque lo que protege vale más que lo que pierde. El sol empezó a salir. Akasa se arrancó el brazo y huyó, porque los demonios mueren con la luz. Eligió huir. Y Rengoku eligió lo contrario. Se quedó de pie, con un agujero en el pecho, mirando el amanecer. Y yo llegué tarde. Otra vez. Corrí gritando su nombre y no llegué, igual que no llegué a casa la noche que mi familia murió, siempre un paso detrás, siempre con la mano estirada hacia algo que ya se fue. Me miró y sus ojos ya estaban apagándose, pero todavía tenían algo, todavía ardían, y lo último que me dijo fue: pon tu corazón en llamas, y se apagó.
Y lo que vino después fue algo que no esperaba y que me da vergüenza admitir, porque no me arrodillé con tristeza como con los demonios. Me arrodillé con los puños clavados en la tierra y la garganta destrozada de gritar, y cuando Akasa desapareció huyendo del sol, quise perseguirlo. No para detenerlo, para destruirlo. Quería que supiera lo que se siente perder algo que importa, y durante un segundo sentí odio puro. El mismo que huelo en los demonios, el mismo que hace que dejen de ser humanos. Ese segundo me aterró más que Akasa, porque Akasa está ahí afuera. Lo que sentí en ese segundo está aquí adentro. Tardé días en procesar lo que sentí, y lo que encontré no fue una respuesta limpia. Fue una decisión llena de bordes que no encajan. Si dejo de ser quien soy, los pierdo a todos otra vez. Pasaron semanas. El cuerpo sanó. Las costillas, los cortes, las manos. Seguí entrenando, seguí peleando, seguí oliendo demonios en cada misión y arrodillándome junto a lo que quedaba de ellos. Y cada noche antes de dormir, veía la misma imagen. Rengoku de pie con el sol detrás. Y me preguntaba si cuando me llegara el momento yo iba a poder quedarme de pie también. No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Después vino el Distrito Rojo, y ahí perdí algo que no sabía que podía perder. Usui Tengen, el pilar del sonido, nos llevó a investigar la desaparición de sus espías, sus 3 esposas, en el distrito de entretenimiento. Un hombre enorme, ruidoso, lleno de joyas, que se llamaba a sí mismo Dios de la Festividad, y que escondía debajo de toda esa ostentación un miedo silencioso de perder a las únicas personas que le importaban. Zenitsu, Inosuke y yo nos infiltramos disfrazados. Sí, disfrazados de mujeres. No preguntes cómo me veía. Zenitsu quedó mejor que yo, cosa que me frustra más de lo que debería admitir en un momento tan serio de esta historia. Pero la misión se puso seria rápido. 2 demonios, hermanos, Luna Superior 6, compartiendo un mismo puesto porque ninguno era lo suficientemente fuerte solo. Daki era la que todos veían, hermosa, la cortesana más famosa del distrito. Los hombres hacían fila para verla. Nadie sospechaba que debajo de esa belleza había un demonio que llevaba décadas devorando gente en silencio. Gyutaro era el que nadie veía. Vivía dentro del cuerpo de su hermana, escondido, esperando. Y cuando salió, el olor me golpeó como ningún otro. Olía a bilis, a envidia fermentada durante siglos. A alguien que lleva toda su existencia mirando desde abajo mientras el mundo le pasa por encima. Un olor que te revuelve el estómago no por asco, sino por tristeza. La pelea nos destrozó a los 4. Gyutaro era rápido, brutal, venenoso en el sentido literal. Sus hoces envenenaban con cada corte y el veneno te mataba en minutos. Daki regeneraba y atacaba al mismo tiempo. Hubo un momento donde estuve tan herido que mi nariz dejó de funcionar, y eso me aterró más que cualquier herida. Usui perdió una mano y un ojo. Inosuke fue atravesado por la espalda y se detuvo el corazón a voluntad para frenar el veneno, porque ese animal salvaje que se crió solo en las montañas conocía su cuerpo mejor que cualquier médico. Zenitsu peleó con huesos rotos y la pierna destrozada. Hubo un instante en que todos estábamos en el suelo y pensé, aquí se acaba. Y no fue la muerte lo que me asustó. Fue la idea de no haber salvado a Nezuko. Las 4 cabezas tenían que rodar al mismo tiempo. Si cortábamos a uno solo, el otro lo regeneraba. Así que coordinamos, cada uno apuntando a un cuello, sin margen de error. Un segundo de desfase y todo era para nada. Rodaron. Y cuando el olor cambió, cuando la maldad se fue apagando, lo que quedó no fue un monstruo. Fueron niños. Gyutaro había nacido en lo más bajo del Distrito Rojo, un lugar donde la gente se vendía y se compraba, donde la belleza tenía precio y la fealdad era sentencia. Su propia madre intentó matarlo antes de que naciera porque otra boca era otro problema, hasta que nació Ume, su hermana. Hermosa, tan hermosa que la gente se detenía a mirarla. Y Gyutaro, el niño que nadie quería, de pronto tenía algo que proteger. Algo que le daba una razón para levantarse cada mañana. El mundo se lo quitó. Un samurái le quemó los ojos a Ume con una vara ardiente por haber apuñalado a un cliente. La dejó ciega, desfigurada, medio muerta, tirada en una zanja. Y cuando Gyutaro la encontró, no había estado ahí para protegerla. Igual que yo no estuve en casa. Con Rui aprendí que los demonios eran niños rotos,
Con Gyutaro aprendí algo peor, que yo soy Gyutaro, no en lo que hizo, en lo que sintió. Nezuko es para mí lo que Ume era para él, la razón para seguir. Los vi desintegrarse juntos, y lo último que hicieron fue pelear entre ellos. Gyutaro echándole la culpa a Ume de todo, diciéndole que ojalá nunca hubiera nacido, que por su culpa terminaron así. Ume gritándole que ella nunca le pidió nacer, que él era el hermano mayor, que él debía haberla protegido. Los dos destruyéndose mutuamente porque era más fácil que admitir que se querían. Y al final, cuando ya no quedaba nada, Ume lo abrazó y Gyutaro dejó de pelear. Le puso la mano en la cabeza como hacía cuando era niño y caminaron juntos hacia algo que no parecía cálido ni frío, solo parecía final. No sé si fueron hacia algo bueno, no sé si merecían algo bueno, solo sé que iban juntos y que a veces eso es todo lo que alguien tiene. No recé esta vez, me quedé mirando hasta que desaparecieron, porque ya no sabía si rezar servía de algo. No sabía si mi compasión significaba algo real o si era solo una forma de sentirme bien conmigo mismo mientras el mundo seguía igual de roto. Y esa duda fue peor que cualquier demonio, porque a un demonio lo puedo cortar, a una duda no. Cada demonio que he matado me ha enseñado algo que no quería aprender. Rui me enseñó que el amor construido con miedo no es amor, que puedes obligar a alguien a quedarse, pero no puedes obligarlo a quererte. Rengoku me enseñó que la bondad no te protege de la muerte, pero sí te protege de perder lo que eres. Gyutaro me enseñó que la diferencia entre un héroe y un monstruo a veces es solo una mano que llega a tiempo. Este mundo no premia a los buenos, se los come. Rengoku era bueno y murió. Mi madre era buena y murió. Mis hermanos eran buenos y murieron. Kanai creía en la compasión y un demonio la mató. Pero ninguno dejó de ser quien era. Mamá cubrió a Hanako sabiendo que no iba a funcionar. Rengoku se quedó de pie sabiendo que iba a caer. Lo hicieron porque dejar de proteger era peor que morir protegiendo. Y yo tampoco voy a dejar de ser quien soy. No porque sea fuerte, no porque sea especial, sino porque si me rompo, todo lo que me dieron muere conmigo. Cada mañana con olor a carbón, cada abrígate, cada pon tu corazón en llamas. Todo eso desaparece si la persona que lo recibió decide que ya no vale la pena sostenerlo. Sigo caminando, con Nezuko en la espalda, con la espada en la mano, con la nariz llena de olores que quisiera no sentir. No eran niños malos, solo eran niños rotos. Y yo también estoy roto. Pero mientras pueda elegir cómo se juntan mis pedazos, voy a elegir que se junten con bondad. No porque sea fácil, porque es lo único que me queda. Y a veces, lo único que te queda es exactamente lo que te salva. Si esta historia te movió algo, suscríbete. Dale like si sentiste algo que no esperabas. Y si quieres seguir con otra historia que te va a romper diferente, aquí te dejo la siguiente. Nos vemos ahí.